Siempre hemos vivido aquí, es justo que continuemos viviendo donde nos placer y donde queremos morir. Solo aquí podemos resucitar, en otras partes jamás volveríamos a encontrarnos completos y nuestro dolor sería eterno. Popol Vuh. Me llamo Rigoberta Menchú. Tengo 23 años. Quisiera dar este testimonio vivo que no he aprendido en un libro y que tampoco he aprendido sola, ya que todo esto lo he aprendido con mi pueblo y es algo que yo quisiera enfocar. Me cuesta mucho recordarme toda una vida que he vivido, pues muchas veces hay tiempos muy negros y hay tiempos que, sí, se goza también, pero lo importante es, yo creo, que quiero hacer un enfoque que no soy la única. Pues ha vivido mucha gente y es la vida de todos. La vida de todos los guatemaltecos pobres y trataré de dar un poco mi historia. Mi situación personal engloba toda la realidad de un pueblo. Mi padre nació en Santa Rosa Chucuyuc, es una aldea del Quiché. Pero cuando se murió su padre tenían un poco de milpa y ese poco de milpa se acabó y mi abuela se quedó con 3 hijos y esos 3 hijos los llevó a Uspantán, que es donde yo crecí ahora. Estuvieron con un señor que era el único rico del pueblo, de los uspantanos, y mi abuelita se quedó de sirvienta del señor y sus 2 hijos se quedaron pastoreando animales del señor, haciendo pequeños trabajos. Como ir a acarrear leña, acarrear agua y todo eso. Después, a medida que fueron creciendo, el señor decía que no podía dar comida a los hijos de mi abuelita, ya que mi abuelita no trabajaba lo suficiente como para ganarles la comida de sus 3 hijos. Mi abuelita buscó otro señor donde regalar a uno de sus hijos. Y el primer hijo era mi padre, que tuvo que regalarle a otro señor. Ahí fue donde mi papá creció. Ya hacía grandes trabajos, pues hacía su leña, trabajaba ya en el campo. Pero no ganaba nada, pues por ser regalado no le pagaban nada. Vivió con gentes, así, blancos, gentes ladinas. Pero nunca aprendió el castellano, ya que lo tenían aislado en un lugar donde nadie le hablaba y que solo estaba para hacer mandados y para trabajar. Entonces, él aprendió muy poco el castellano, a pesar de los 9 años que estuvo regalado con un rico. Casi no lo aprendió por ser muy aislado de la familia del rico. Estaba muy rechazado de parte de ellos e incluso no tenía ropa y estaba muy sucio, entonces les daba asco de verle. Hasta cuando mi padre tenía ya los 14 años, así es cuando él empezó a buscar qué hacer. Elizabeth Burgos. Fragmento de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, 1985.